Cuando quedan solo 4 días para el plebiscito del próximo 17 de diciembre, tenemos ya nuestro último debate constituyente aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a nuestros invitados del día de hoy. Senador, presidente del PPD, Jaime Quintana, ¿cómo está, senador? Gracias, Álvaro, por la invitación. Matías, un gusto saludar. Ya se anticipaba Matías Walker, senador de Demócratas. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Álvaro, Jaime, muy buenas noches, encantado. Vamos a hablar, por supuesto, de todos los contenidos constitucionales, vamos a tratar algunos, pero el tema del día, evidentemente, es la situación de las detenciones en el caso de Democracia Viva, y en particular, que es lo que quiero preguntarles, la situación del ministro Montes. Senador Quintana, parto con usted. Es insostenible, dicen algunos, en términos de lo que dijo la ex subsecretaria, de que el ministro habría sabido, pese a que él lo niega, todos estos antecedentes antes de que estallara en la prensa. ¿Se puede sostener al ministro Montes? ¿Vale la pena sostenerlo? ¿Podría afectar, por ejemplo, la opción en contra? Yo no sé si esto tenga impacto en la elección que está a la vuelta de la esquina. Creo que son derivadas muy distintas. Pero es un problema para el gobierno esta situación porque, bueno, yo represento una región que tuvo incendios forestales gigantescos el verano pasado y yo lo que más quisiera es poder acelerar la construcción de vivienda. Ha habido dificultades, comunas como Purén, por ejemplo, en la Araucanía. Entonces, lo que no quisiéramos es que esto termine empañando el programa habitacional del gobierno. Pero estas decisiones finalmente son o personales o del presidente. Creo que aquí el pautear al presidente en esta materia no tiene ningún sentido. Creo que Carlos Montes ha hecho un esfuerzo gigantesco. Él no provocó esta crisis, pero esto habría sido difícil para cualquier ministro, sin duda. ¿Pero no afecta más que aporta que siga el ministro? O sea, yo creo que complica al gobierno porque, te insisto, puede dificultar una política que es muy importante en materia de infraestructura, en materia de reactivación, en materia social. Pero Montes tiene mucha capacidad, confiamos en él y te insisto, vamos a esperar qué pasa, cuáles finalmente van a ser las explicaciones que él va a dar en las próximas horas, me imagino yo, antes de entrar con cualquier opinión, entendiendo que estas son decisiones muy privativas del presidente siempre, los cambios de gabinete o decisiones de ajuste. Pero Walker. Una situación muy compleja, Álvaro, para el gobierno. Yo entiendo la indignación ciudadana. 2 funcionarios de gobierno de esta generación que se suponía que venía a cambiarlo todo, que juiciaron los 30 años, que a mi juicio fueron los mejores 30 años en la historia de Chile, cuando éramos capaces de crecer, de reducir la pobreza. Esta generación que hablaba de la superioridad moral, bueno, terminan detenidos por un escándalo de corrupción. Hoy día se sabe además de depósitos millonarios, un reportaje de La Tercera, la cuenta la diputada Catalina Pérez. Entonces, yo la verdad es que más que aprovechar políticamente la situación contra el gobierno, la situación es muy compleja porque además estamos hablando de defraudación de recursos que tenían que ser destinados a los más pobres, a los habitantes de los campamentos, las regiones del norte del país. Yo quisiera invitar a una reflexión de cómo la nueva Constitución se hace cargo de este tema. Y a mi juicio, y por eso nosotros votamos a favor como demócratas, la modernización del Estado, un Estado sin pitutos, la profesionalización del Estado, una agencia nacional contra la corrupción que tenga un rol preventivo, complementario al de la Contraloría, y también esta muerte civil, esta inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos para quienes sean condenados por hechos de corrupción, está en la propuesta constitucional y es una de las razones por las cuales nosotros vamos a votar a favor el domingo. Le voy a preguntar de inmediato al senador Quintana, pero ¿puede implicar algún movimiento en votantes de aquel domingo, la situación del ministro Montes, bueno, las detenciones de Democracia Viva? Lo que pasa es que el propio senador Insulza, el propio Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, lo conversábamos hoy día con Jaime, fuera de micrófono, vincularon la suerte del gobierno al plebiscito, o sea, no lo hemos hecho nosotros. Pero claramente, bueno, como dijo Evelyn Matei, en contra va a tener 2 votos menos el domingo, o sea, hay una implicancia, querámoslo o no. Ya. Le pregunto por las propuestas en materia de corrupción que mencionaba el senador Walker. ¿No son suficientes? ¿Son muy vagas? ¿Qué opinión tiene? Mira, en corrupción, así como en seguridad, lo que una constitución puede empujar, puede impulsar, puede hacer, es mínimo. De hecho, Matías lo señalaba recién, de ganar el a favor, aquí nos vamos a pasar al menos 18 meses creando nuevas entidades, nuevos órganos del Estado. No digo que sea malo, pero dada la situación de hoy día de urgencia que tiene el país,
creo que necesitamos poner nuestra energía en otras cosas. Yo por eso no comparto la declaración del colega parlamentario del Frente Amplio, porque una cosa es el programa de gobierno, y el programa de gobierno yo creo que capotó hace bastante rato, seamos claros. Y otra cosa es la agenda del gobierno. Yo creo que la agenda de gobierno, pensiones, seguridad, Sistema Nacional de Cuidado, salud, es la agenda del país. Y en esas cosas no podemos cambiar, pase lo que pase el día domingo. En materia de corrupción, por supuesto que hay que ser muy drástico, como lo hizo la presidenta Piñera después del 2015, financiamiento ilegal de la política. Y eso se hace por ley. Y por lo tanto, si tenemos que seguir actualizando leyes, tenemos que hacerlo. Pero pasarnos los próximos 2 años legislando solo para operacionalizar algunos aspectos que están en este proyecto constitucional. Por eso yo creo que hoy día, si alguien está pensando en cómo se cierra el proceso constitucional, se cierra con el en contra, sin duda. Además, lo han dicho todos los partidos del bloque oficialista. Ya, pero usted incluso ahí puso una fecha, ¿no? 2030. Y que, pero, al menos 2030, pero incluso ahí, por ejemplo, el otro día conversaba con Francisco Vidal, que está bien, no está en la... Pero hay muchos que dicen, no, es imposible garantizar una fecha. O sea, nadie puede decir que de aquí al final del gobierno del presidente Boric no volvamos a hablar sobre el mismo tema. Mira, a mí me tocó ser presidente del Senado en 2019 cuando iniciamos este proceso que hoy día está culminando. Y ahí estaban los partidos, eran los impulsores, los motores. Incluso el propio actual presidente Boric tuvo un rol importante de Estado. Matías, por supuesto, y muchos más. Y eran los partidos. Por lo tanto, que la voluntad de los partidos se declare en torno a decir, mira, nosotros no vamos a iniciar nuevos procesos, yo creo que no es menor. Otra cosa distinta es si la ciudadanía en algún momento vislumbra un nuevo momento constitucional, pero eso no lo decretan los partidos. Entonces hay un compromiso férreo aquí de no impulsar nuevos procesos porque el país tiene otra urgencia. Y por eso nosotros hemos dicho, al menos en este gobierno y el próximo, nosotros tenemos que enfrentar los temas de desarrollo, los temas del hidrógeno verde, los temas de la descarbonización de la matriz energética. Son los temas de futuro, en los cuales o damos el salto o quedamos atrapados en la trampa de los países de ingreso medio que nunca despegaron. Si gana el en contra, no se cierra el proceso, dicen ustedes. No se cierra el proceso. Yo más bien, Álvaro, Jaime, concuerdo con el presidente Eduardo Frei. Él ha dicho, mire, la mejor forma de cerrar este proceso es votando a favor, darle certeza a las inversiones. Estamos creciendo cero, tenemos un desempleo récord, la situación de inseguridad, tuvimos 8 homicidios el fin de semana. Por eso cuando hablamos de una defensoría de las víctimas de la delincuencia, que no sean estudiantes de derecho como propone el gobierno, la Corporación de Asistencia Judicial, con todo el respeto que tenemos por esa institución, sino que un defensor de las víctimas de la delincuencia que se ponga a la par del defensor que tienen los imputados por los delitos. Bueno, yo creo que la Agenda 31 proyecto en materia de seguridad es lo que viene después del triunfo de la favor. Yo lo decía esta semana en reunión de comité del Senado, no deberíamos irnos de vacaciones si no cerramos la Agenda 31 proyectos en materia de seguridad. Yo no es que no les crea, pero han dicho versiones distintas. Jaime ha hablado del 2030, pero otros personeros de gobierno han hablado del 2026. Stingo, ¿para qué decir? Habló de un nuevo estallido social, quizás con menos violencia. Lautaro Carmona, también presidente del Partido Comunista, dijo que van a seguir insistiendo, Daniel Jadue, en una asamblea constituyente. Es decir, yo creo que lo mejor para cerrar este proceso es votando a favor de una constitución que respetó las 12 bases que fueron acordadas por los partidos, que establece el Estado social y democrático de derecho y que tiene una legitimidad democrática de origen que no tiene la actual constitución. Vamos a eso porque una de las cosas que seguramente es más difícil para el comando del en contra, la gente que está por el en contra, es convencer a los suyos de decir, ¿saben qué? Lo que hay hoy es peor de lo que tenemos. O sea, es peor que la Constitución del 80, que fue, digamos, objeto de todas críticas antes del estallido, que ahora no parece tan mala, ¿no? Cuando escuchamos a algunos dirigentes que dicen, no, en realidad queda poco de esa Constitución del 80. Es que yo tengo una coincidencia con Matías en su razonamiento reciente, que una cosa es la legitimidad. Importa la legitimidad en un proceso constitucional, sin lugar a dudas, el texto constitucional, pero importa más el fondo. Y en el fondo tenemos muchas diferencias, porque Matías lo único que cita en materia de seguridad es el tema de la Defensoría de las Víctimas, que ya hay un proyecto de este gobierno de ley, te fijas, lo puede hacer también por ley, que ya en materia de seguridad lo más grave, creo que es el tema de las contribuciones. Yo sé que... ¿Eso es lo más grave? Eso es una de las cosas más graves. Si se llegara a aprobar el texto, inmediatamente, te aseguro, tú vas lo que vas a tener, cuando los alcaldes perciban el impacto que esto tiene en las comunas pobres, porque en definitiva, ¿qué significa el tema de las contribuciones? Que el 77% más pobre va a subsidiar al 23% de mayores ingresos en Chile. Y eso, los primeros que lo van a notar son los alcaldes. ¿Para qué? Para luminaria,
para los temas de seguridad pública que financian los alcaldes presiden en rigor los comités comunales de emergencia. Lo que pasa es que algunos alcaldes de la metropolitana que estaban exigiendo estado de excepción recién se dieron cuenta que tenían algunas atribuciones, tienen recursos para eso. Esos recursos se pierden si se llegara a aprobar. Entonces yo creo que eso es completamente regresivo. Entonces, pero en materia de educación, por ejemplo, este texto para ir al fondo, en materia de educación, el artículo 16, número 23, ¿qué nos plantea? Algo que va en contra de lo que representó el movimiento de los pingüinos del 2006, el movimiento estudiantil del 2011, porque lo que hace es retroceder y poner en riesgo la gratuidad completamente, porque financias la educación preescolar, la educación básica, la educación media, más no financias la educación universitaria. Los echas a competir en igualdad de condiciones a los rectores, a las universidades del Estado con las universidades privadas. ¿Se pone en riesgo la gratuidad? No se pone en riesgo la gratuidad porque Jaime lo sabe muy bien, fue integrante de la Comisión de Educación. La gratuidad que aprobamos el gobierno de la presidenta Bachelet, que ha sido una tremenda política pública, está en la ley hoy día, no está en la Constitución. Por lo tanto, no está en riesgo, porque además hay una disposición transitoria que establece que se mantienen vigentes todas las leyes actualmente promulgadas y publicadas, por supuesto. Una cosa respecto a las contribuciones, lo hemos dicho 1000 veces, hay una disposición transitoria que obliga al presidente de la República a enviar un proyecto de ley para establecer una compensación en beneficio de los municipios por esa eventual menor recaudación. La exención, ¿a quién va a beneficiar? A la clase media, a los adultos mayores, a quienes el Estado hoy día le está cobrando un verdadero arriendo por vivir en sus casas que muchas veces son rematadas. Y van a seguir pagando contribuciones los más ricos, los que tienen alto ingreso, las casas de mayor avalúo fiscal. Se establece un seguro universal de salud sin discriminación a través de instituciones públicas y privadas. Hoy día tenemos 6 millones de usuarios de FONASA que tienen modalidad libre elección. Entonces tampoco podemos dejar caer la salud privada, donde no solamente se atienden 3 millones de chilenos que están en ISAPRE, sino que 6 millones de usuarios de FONASA, como lo recuerda siempre el doctor Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado. Sí, a ver, en salud, ¿cuál es lo más cuestionable de lo que aparece en la propuesta? O sea, yo creo que en materia de salud los avances, son declarativos, pero no hay ninguna medida que realmente impacte. Porque nosotros hoy día tenemos que hacernos cargo por ley de lo que pasa con el fallo de la ISAPRE. Y eso tenemos que resolverlo urgentemente para poder hacernos cargo de otros abusos que también ocurren en la salud privada. Entonces, con la redacción hoy día es imposible transitar hacia un seguro universal, o sea, pensar una salud a la alemana, una salud a la británica, es imposible bajo el esquema planteado. Algo que planteaba también Matías respecto a educación. Mira, aquí se insiste en la modalidad del voucher. ¿Qué significa el voucher en la educación? Significa que muere la posibilidad de un aporte basal a la educación, que es fundamental para emparejar la cancha, para mejorar. Aquí el riesgo de cierre de colegios públicos es fundamental, como podría ser también el cierre de un hospital público con esta Constitución, porque aquí cuando se habla de libertad de elección se habla más bien del prestador, de quien ofrece esa provisión, el servicio educativo o sanitario, pero no se está pensando en el paciente. Se mantiene el voucher, dice. No, lo que pasa es que va a haber un financiamiento por asistencia que Jaime sabe que es fundamental para que los niños vuelvan a clase. Hay un programa de reactivación educacional porque hay decenas de miles de niños que salieron del sistema escolar por la pandemia. Claro, pero no han vuelto. Y esos niños o adolescentes terminan haciendo portonazos, terminan iniciándose en la carrera delictual. Por eso es tan importante que el financiamiento sea por asistencia. Pero además la propuesta constitucional garantiza, como lo reconoció Jaime, la gratuidad en el acceso en la educación preescolar, el régimen de cuidado en educación media y también en educación básica, obviamente, y garantiza también que no va a haber discriminación arbitraria en el acceso a la educación superior, y se va a mantener el financiamiento también a las instituciones del Estado. Me parece fundamental, porque si uno hace el aporte a la institución, independientemente si los niños van o no a clase, le estamos haciendo un flaco favor a esos niños. Pensemos en los niños en Atacama, que estuvieron 3 meses sin clase. Sí. Esta propuesta garantiza la continuidad de los servicios de educación. Ya, estamos llegando al final. Les voy a hacer una pregunta contraintuitiva probablemente. ¿Qué es lo mejor de la propuesta? Al revés. Yo creo que el sistema político puede ser una oportunidad sin que se le hubiera puesto la letra chica. Mira, cuando uno conversa en privado, y Matías lo sabe, con parlamentarios de derecha, te dice, de Chile Vamos, no republicano, el republicano tiene el sello, es la autoría principal de este proyecto, te dicen, mira, el sistema político es lo mejor que tiene este proyecto. Pero el sistema político tiene letra chica, porque ese 5%, esos 8 parlamentarios se transforman en 4 y 4 en el transitorio que tiene. Se pierde la oportunidad, por ejemplo, algo que estaba en el texto, porque Matías dice mucho, sí, se respetan las 12 bases. Se respetan las 12 bases
pero no se respetó el anteproyecto constitucional, escrito transversalmente por todos los sectores. Entonces, yo creo que ahí hay algunos aspectos positivos que yo recogería. Sistema político, pero en materia social, claramente no. El Estado Social y Democrático de Derecho es solo una enunciación, pero no hay cómo llevarlo a la práctica. Al revés, ¿qué es lo que más le incomodó a demócratas, por ejemplo, para llegar a la decisión de votar a favor? Yo en su momento fui crítico de la definición del principio del interés superior del niño, esto que se determina preferentemente a través de los padres. Me generó dudas, porque nosotros establecimos ambos principios de la ley de garantía. El principio del interés superior del niño, el derecho preferente de los padres de educar a los hijos, el principio de autonomía progresiva, y no me gustó cómo se confundían ambos conceptos. Pero sí hay que reconocer que por primera vez, y lo digo como integrante de la Comisión de Infancia, yo apoyé la ley de prescriptibilidad del abuso sexual infantil, hemos trabajado con las organizaciones de la infancia, por la ley de garantía. Sí es importante que por primera vez el interés superior del niño esté reconocido en la Constitución. Hoy día no lo está. Y algunos quieren quedarse con la Constitución actual, que decían que era la Constitución de los 4 generales, que ahora hasta la están encontrando bonita. Esta Constitución no resuelve nuestros problemas de inseguridad, de desempleo, de falta de crecimiento. Necesitamos un cambio y tenemos la oportunidad el próximo... Pero Álvaro nos podría haber hecho la pregunta al revés también. ¿Qué es lo que uno cree que es lo peor? Y yo creo que lejos lo peor es el retroceso en materia de derechos para las mujeres. No solo desde el punto de vista que planteaba recién, que sinceraba Matías, de respecto de las tres causales, que hay un riesgo, pero también de igual paga. Aquí hay un tema de equidad salarial que se pierde. Y no, pero está establecido expresamente. No está Artículo 16, 26, sí, letra C. Sí, tú sabes la que no discriminación arbitraria del Estado respecto de hombres y mujeres en igual trabajo. Sí, pero van a ganar la discriminación. ¿Se puede llegar a la discriminación arbitraria es un término del siglo XX. No te garantiza ni la paridad ni la equidad hoy día. Modernas. Lo invito a leer la disposición. Artículo 16, 26, letra C, y salimos de cualquier duda. Hicieron a la presidenta Bachelet cometer un error, lo que para mí es imperdonable. Yo le tengo mucho cariño a la presidenta Bachelet. La presidenta es muy rigurosa en su análisis y actuó y habló en conciencia. Es un referente político. ¿Por qué no iba a tener derecho a decir lo que siente? Yo creo que demócrata aquí cometió un error. Jimena Rincón cometió un error. No solo porque era su jefa, Michelle Bachelet, sino porque tiene todo el derecho a señalar. Esto es la libertad de expresión. Ahora, el derecho no apareció en la franja, es solamente un video todavía. Claro, ¿y por qué no? Como Lago, que lo dijo también. Pero ¿por qué no apareció en la franja? No sé, yo no. Porque le hicieron cometer un error y, bueno, errar es humano. Ya.